¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy asustada. El mundo realmente no es justo. Gracias por traerme. Lincoln le pasó un pequeño fajo de billetes al taxista y salió del auto. Ya estaba oscureciendo cuando llegó al parque, y casi no había personas que pudieran reconocerlo. Se pasó la mano por el cabello, se lo había teñido del mismo tono brea de Lucy para no correr riesgos, también cambió su estilo de ropa. Una camisa roja oscura y pantalones marrones, tenía una chaqueta negra con capucha para más seguridad. Suspiró al ver la entrada del parque, en ese lugar había cometido el peor error hacia alguien que solo trataba de ayudarlo. Todavía no podía creer que hubiera buscado hacerle algo tan monstruoso a Cristina. Ella le había dado cariño y comprensión, lo había escuchado cuando nadie nunca lo hizo, y como le pagó, traicionando todo lo que ella le había ofrecido. Miró su celular y vio que le habían llegado otros 4 mensajes de Cristina. La chica no se rendía en llamarlo, pero Lincoln no tenía voz para hablar con ella. Ni siquiera sabía si tendría la cara para verla cuando terminara todo esto. Quizás se acobardara y le escribiera una carta explicándole la mierda que había sido y rogándole por el perdón que no se merecía. Luego seguiría Romy Ann, al menos a ella quería explicarle la verdad a la cara y aceptar la paliza. Se sentó en una banca del parque y esperó a que todo estuviera totalmente oscuro. Sería más seguro ir durante la noche, algunas de sus hermanas no parecían estar yendo seguido a la escuela, y no tenía idea de si habrían puesto a un tutor temporal o si Lori se estaba encargando de todo en la casa. Era más seguro meterse como un ladrón por la noche. Sacó la llave de la casa. Tenía que meterse por la entrada principal. Siempre podía ir por el sótano, o por la puerta trasera si no estaba cerrada. Quizás encontrara una ventana abierta o algo. Solo porque Nega le dio la llave principal de la casa, no tenía que meterse por ahí. Pero eso se decidiría cuando llegara. Aún no podía creer cuántas cosas habían pasado en tan poco tiempo. Quizás se sentía así por todo lo que había hecho desde que empezó todo este problema. La verdad, ahora mismo le gustaría estar recostado en su habitación de la casa Suárez mientras Lily duerme en sus costillas. Últimamente la pequeña encontraba muy cómodo dormir sobre él. Pasó nuevamente la mano por su cabello, aún le costaba asimilar su nuevo color. Siempre le gustó su cabello blanco, lo hacía sentir único en una casa donde todas tenían algún talento.
como una pizarra en blanco en la que podría ver cualquier cosa. Ahora sentía su cabello pesado por el tinte, y esa nueva ropa le incomodaba. Tengo que hacer esto rápido. Según su teléfono, solo habían pasado 15 minutos desde que se sentó en aquella banca. A Lincoln le parecieron horas, todo el tiempo parecía ir más lento mientras esperaba que se pusiera totalmente oscuro. Y luego tendría que esperar un poco más a que todas sus hermanas estuvieran dormidas. Podría usar los ductos de ventilación. Los conocía casi tan bien como Lucy, pero aún podría necesitar la linterna de su teléfono para guiarse. Eso podría ser malo si alguna de ellas se despertaba por la luz. Quizás tenga suerte y me confundan con un fantasma. Al menos así podrían juntarse en un solo cuarto mientras él trabaja. Comenzó a revisar las funciones del teléfono para matar algo de tiempo. Se encontró con un juego muy raro donde tenía que dirigir a una niña burbuja por un laberinto de cactus mientras era perseguida por un niño sonriente con una aguja. Más que divertido le pareció un juego perturbador, así que lo borró en cuanto la niña burbuja explotó. Otra función fue la de videos, parecía haber una lista de favoritos. Todas ellas incluían videos que ya habían sido borrados de la red. Lincoln revisó los nombres y encontró algo como los peores padres, interrogatorio a todo color. El video no llevaba más de un día de ser subido cuando la red lo borró. Pero parecía haber extensiones que lo llevarían a páginas donde seguramente seguiría al aire. Lincoln lo ignoró. Hace poco aprendió que había videos que era mejor no ver. Entró a la opción de Facebook y creó una cuenta. Nunca había entendido cuál era la onda de las redes sociales, quizás porque nunca entró a una, pero sabía que Lori tenía una cuenta en muchas de ellas. Quizás pudiera seguirla en secreto, ver cómo están todas. No fue nada simple. Lincoln no entendió ninguna de las opciones o cómo funcionaban, se la pasó perdido de punto en punto antes de tener que retroceder y regresar al principio. Finalmente aplicó la opción de búsqueda para tratar de encontrar a su hermana. De no ser por la foto de perfil, seguramente se hubiera topado con una Lori totalmente diferente. No encontró nada actual. Lori generalmente se la pasaba hablando con Bobby e intercambiando mensajes, pero por ahora no encontró nada nuevo. Por lo que sabía ahora, podrían estar en medio de un chat privado. Lo que sí encontró, fueron comentarios muy ofensivos hacia ella y su falta de responsabilidad. Algunos parecían darle apoyo, pero la mayoría solo le insultaban con palabras o emoticones. Incluso había una imagen de la cara de Lori pegada a la de un hombre que sostenía a un bebé con el rostro de Lincoln totalmente de cabeza. Lincoln se encontró muy ofendido por eso. Cerró el Facebook, podría tratar de buscar el del resto de sus hermanas, pero prefería no ver más. Tampoco podré hacer nada. Quizás todo terminara cuando se entregara a la policía. Sus hermanas no merecían ese abuso. No sabía si quería seguir investigando ese teléfono. Parecía tener más utilidades que el anterior, y el fondo de pantalla de Cristina sonriéndole era algo que no se atrevía a quitar. Quizás toda esa búsqueda no era más que una excusa para verla. Pese a lo complicado que todo parecía en ese tiempo, fueron tiempos mucho mejores que ahora. Extrañaba a Cristina, y sobre todo a Lily. Su hermanita siempre le tenía un abrazo o un beso listo cuando se sentía mal, y Cristina siempre estuvo dispuesta a hablar con él. Mientras más veía aquella foto, más la echaba de menos. Soy de lo peor. No valía la pena negarlo, había vuelto a enamorarse de Cristina, y eso solo hacía que sus acciones pasadas fueran incluso peor. Hubiera sido mejor no terminar en tu casa. De todas las casas en las que pudo terminar, ¿por qué tuvo que ser la de Cristina? Supongo que realmente tengo mala suerte. Guardó el teléfono y se acomodó más en el banco. Pese a estar oscureciendo, las personas no dejaban de ir y venir a su alrededor. Lincoln tuvo cuidado de no mantener su vista al frente, cuando dos policías pasaron frente a él. Parece que su disfraz estaba trabajando, el cabello negro era más común que el blanco, por lo que no tenía que preocuparse de que lo reconocieran mientras no trataran de comparar su cara. Esperó algunas horas tratando de visualizar el mejor modo de meterse, y finalmente se movió a otro lado del parque. No podía estar sentado en el mismo lugar sin hacer nada.
Trató de navegar por internet para distraerse, pero lo encontró inútil. Incluso sus páginas favoritas de iSabi le parecían tontas ahora. Mientras pasaba por algunas personas, nuevamente escuchó los vidrios romperse. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que el sonido provenía de una niña pequeña que caminaba de la mano de un hombre mayor con rasgos similares, por las bolsas parecían estar acortando camino desde alguna tienda. El recuerdo de cuando su padre lo llevaba de la mano no fue algo de lo que pudiera despegarse mientras los veía, y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Lo que quedó fue el rostro severo de su padre cuando lo atrapaba sin alguna parte de su traje, o la mirada de amenaza que le mandaba. Lincoln no quería vivir con esos ojos detrás de su nuca, quería confiar en que algún día las cosas podrían mejorar. ¿Cómo estaría su padre ahora? ¿Estaría bien? ¿Le guardaría rencor por lo que estaba pasando? Quizás culpara de todo a su mala suerte. Suspiró mientras levantaba la capucha y metía las manos dentro de su bolsillo, comenzaba a sentir algo de frío. Le recordó un poco a cuando tuvo que dormir en la casa del perro, aunque esta vez no fue atacado por una ardilla psicópata. Aunque sí estaba siendo acosado por un psicópata. ¿Por qué estaba reviviendo esos recuerdos ahora? Entre más pensaba en su casa, más de aquellos recuerdos volvían a su cabeza. Quiso concentrarse en los buenos momentos, pero es como si todo hubiera valido nada cuando la superstición dominó la vida de su familia. ¿Era la buena suerte más importante que él? No pienses en eso. Siempre había sido un buen hermano. Siempre se había esforzado por hacerlas felices. Siempre había ido a cada uno de sus eventos. Ni siquiera se quejaba cuando sus hermanas se burlaban de sus aficiones, y... ¡Ya basta! Gritó. E inmediatamente volteó a los lados y se encontró con algunas personas viéndolo fijamente por el grito. Bajó un poco más la capucha y comenzó a caminar con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Haces muy bien esto de pasar desapercibido, Lincoln Loud. Eres realmente el maestro espía de este ciclo. Lincoln se apoyó contra uno de los árboles del parque y sacó su teléfono. Era mejor que pensaran que hacía algo. Quería lucir como uno de esos adolescentes sin cerebro que viven de mandar mensajes mientras ríen de forma tonta y agitan la cabeza de arriba a abajo. Dentro de poco caerían las 10, y para ese entonces tendría que ponerse en marcha. Algunas de sus hermanas ya se estarían preparando para dormir, o quizás estuvieran dormidas. Lincoln se sentía enfermo mientras pensaba en todo lo que tendría que hacer ni bien llegara. ¿Cómo es que había decidido meterse por la puerta principal o rompiendo una ventana? No, eso haría mucho ruido. ¿Cómo hacen los ladrones para hacer estas cosas? Es terriblemente difícil. Se rascó la cabeza con furia mientras dejaba el parque. Algo en su pecho parecía romperse mientras caminaba por su avenida. Los recuerdos de todos los momentos en que caminó por ese camino con sus amigos o sus hermanas no dejaban de venir. Podía sentir pequeñas ganas de llorar mientras miraba al piso y seguía moviendo sus pies. Quería detenerse y regresar todo el camino de vuelta al loft. Quizás podría pasar por algo de comida mexicana y comer sobre la cama de aquella habitación pequeña mientras escucha la buena música del Krakatoa. El lugar podía ser un asco, pero era verdad que tocaban buena música. Tenía muchas ganas de comer un taco, o quizás una hamburguesa. No, lo que quería era una pizza grande y mucha soda. Quizás pudiera comprar algunos videojuegos y se la pasaría jugando y bailando en el loft hasta que todo esto se calmara un poco. ¿En qué estoy pensando? Solo buscaba una excusa para detener el avance de sus pies, pero no creyó que nada de lo que pensara los detendría. Se sentía atrapado en su propio cuerpo mientras veía impotente cómo sus pies se movían hacia el lugar que lo vio crecer. Lincoln solo encontró la fuerza para detenerse cuando levantó la mirada y su antiguo hogar fue visible. No parecía haber cambiado mucho, pero sí se veía algo silencioso.
Lincoln miró la hora de su reloj, ya habían pasado un poco de las 10. Quizás tuviera suerte y todas estuvieran dormidas. ¿Cómo meterse entonces? ¿Y si la policía estaba cerca? Seguramente seguían buscándolo. Era ridículo pensar que no colocarían algunos oficiales cerca de su casa. Lincoln no vio nada parecido a una posible redada policíaca, así que se movió con lentitud hacia su casa. Todo se veía oscuro. Lincoln se quedó quieto frente al camino de la entrada. ¿Qué estaba haciendo? Se supone que tenía que estar oculto detrás de alguna verja, o rodear el camino detrás de la casa de su vecino gruñón. ¿Por qué estaba parado frente a su casa? Lincoln no podía entender sus propias acciones, pero estar ahí ahora era como si pudiera entrar por la puerta principal y se encontrara con toda su familia esperándolo totalmente preocupados por haber llegado tarde. ¿Qué estoy haciendo? Lincoln quería ocultarse detrás de la cerca de su vecino. ¿Y si una de sus hermanas pasaba por la ventana y veía a un niño con capucha viendo fijamente la casa? Sin lugar a dudas llamaría a la policía, o tal vez Lynn saldría con un bate de béisbol y le reventaría la cabeza. Lincoln se acercó con cuidado hacia la puerta del frente y miró por la ventana. Las luces del interior estaban apagadas, pero pudo ver a alguien sentado en el sofá mientras miraba la televisión. La luz del televisor le permitió ver el cabello rubio y largo. ¿Oh? ¿Lenny? Su hermana mayor era generalmente la primera en dormirse, y sin embargo estaba mirando la televisión en la sala de estar. Lincoln la miró con nostalgia. Siempre se consideró cercano a Lenny, quizás no tan cercano como con Lynn, pero los dos realmente tuvieron buenos momentos juntos. Aun si era su hermana mayor, Lenny era como una niña a veces, por lo que podía llevarse bien con ella con facilidad. Aún la recordaba culpándola por cada mota de polvo que la manchaba. Le había dolido que su hermana lo considerara responsable de cosas así, y que nadie le indicara que el polvo estaba en todas partes. Por otro lado, quizás me hubieran culpado por eso también. Se sentó contra la ventana y esperó. Miró hacia la calle sin preocuparse por mucho. Si nadie decía nada por un niño durmiendo en la perrera, ¿por qué iban a molestarse con un niño sentado en la entrada de una casa? El mundo siempre fue tan inconsciente. Lincoln estuvo totalmente inmóvil en ese lugar hasta que escuchó cómo Lenny apagaba el televisor y caminaba hacia la cocina. Por un momento creyó que abriría la puerta y lo sorprendería, pero en lugar de eso siguió su camino. Lincoln pensó escucharla sollozar un poco antes de que se alejara. Un poco de tiempo después la escuchó subir por las escaleras. Debería esperar un poco más. Quizás Lori también estuviera despierta. Ella sería difícil de evadir si lo escuchaba. Luna estaría durmiendo con sus audífonos, por lo que solo tendría que preocuparse por Luan. Entonces estaba Lynn, ella tenía el sueño sumamente pesado, no tenía que preocuparse porque lo descubriera, quizás. Le daba miedo entrar a la casa y terminar viendo a Lynn. Ella era su hermana favorita, también quien le infundía más terror en estos momentos. Y si la veía, Lynn quizás lo insultara, o quizás lo atacara. Desde ese día en la estación, no podía imaginarse un reencuentro con su hermana sin que ella terminara golpeándolo o insultándolo todavía más. Sin lugar a dudas podría culparlo, todo se había ido al traste por un asunto que lo tenía a él como la principal causa. Pero ¿y si era diferente? ¿Y si Lynn quería hablar? No podía imaginar a la deportista tratando de hablar tranquilamente con él mientras tomaban té con pastelitos. Esperó un poco más antes de sacar la llave de su bolsillo. La llave calzó sin dificultad y la hizo girar con todavía más facilidad. La puerta se abrió. Hola, soy Lincoln. No puedo hablar muy fuerte. He entrado a mi casa. A lo que antes fue mi casa. No puedo moverme con total libertad. Mis hermanas están saliendo de sus habitaciones. En el próximo capítulo de llamada será Regreso a casa. Oh, chicas, hace tiempo que no las veo.